que llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras. 18 minutos, continuamos en ¿Y vos qué pensás? En 102.7 Radio Tortuga. Y bueno, la cortina ya lo está indicando, comienza la columna del politólogo Aurelio Argañarás. Llegamos a ser Bueno, ¿comenzamos, Aurelio? Comenzamos. Sí. El título vos lo habías dado antes de que empezáramos a grabar, pero es PepsiCo y su traición, entre comillas, a Macri. Exactamente, sí. Esto, digamos, me estoy haciendo eco de una nota que aparece ayer en el ámbito financiero, donde se señala la existencia de esta suerte de traiciones, es decir, consideradas traiciones por el gobierno, sí, de parte de empresas del tipo de Pepsi. Digamos, también considera que está ocurriendo una cosa similar con las cadenas de supermercados, y alude al hecho de que el cierre de la planta en Vicente López los habría tomado de sorpresa. El gobierno se habría enterado de este cierre el mismo día que se hizo público, y que la empresa no había tenido algo así como la gentileza o la actitud correcta de informar al gobierno que esta medida se estaba por tomar. Sí. El periodista de ámbito no considera, me parece a mí, sí, algunos elementos que seguramente están en este tipo de situación, y es que la Pepsi no le ha dado esta información al gobierno, sabiendo que si el gobierno estaba al tanto, como está empeñado en ocultar toda mala noticia o postergar toda mala noticia para enfrentar con el mejor éxito posible el proceso electoral, sí, el gobierno iba a tener una actitud de presión sobre la empresa para de alguna manera tratar de que este proceso se postergue por lo menos hasta después de octubre. Claro, sí. En el caso de las cadenas de supermercados es muy interesante el comentario, porque, claro, el gobierno de Macri parte de la base de que el sistema del establishment, los núcleos de poder económico concentrados de la Argentina, deberían tratarlo como a un amigo. Claro. Porque el gobierno es a su vez un representante de sus intereses bastante fiel, y en consecuencia debería recibir por parte de estos amigos una conducta de reciprocidad. Sí. En cambio, los supermercados, digamos, a pesar de que el gobierno está empeñado en mostrar índices de inflación en caída, no trepidan en aumentar los precios, incluso se sostiene de un modo injustificado. En realidad, todo esto, digamos, parte del equívoco de negar la naturaleza real que tiene el problema. Por ejemplo, en el caso del régimen de alimentos, porque, claro, poner al desnudo cómo es el sistema es poner al desnudo el carácter antinacional y antipopular de las cadenas de supermercados, que, como todo el mundo que quiere enterarse sabe,
son en su inmensa mayoría de capital extranjero. Inclusive en este caso, ¿no? PepsiCo es capital PepsiCo es capital norteamericano, es la Pepsi, la rival de la Coca-Cola en el mundo. Sí. Y las cadenas de supermercados, de hipermercados, mejor dicho, son casi todas de capital extranjero. Creo que el único caso en la jerarquía estelar de las grandes cadenas que la empresa es argentina, sí, es el caso de Coto. Sí. Después estamos hablando ya del chiquitaje, digamos, claro, ¿no? Es decir, de un supermercados de menor rango, que algunos de ellos sí siguen en manos de capital argentino. Pero, por ejemplo, estas semanas aparece en Comercio y Justicia una nota, una especie de denuncia, sí, del Centro de Almaceneros, donde se plantea que en el rubro de alimentos, los hipermercados cargan un promedio sobre los costos que tienen, un promedio superior al 200%. Está en el orden del 260%, y en algunos rubros alcanza inclusive al 371%. Por ejemplo, en el rubro de fruta y verdulería en general. Repito, márgenes del 370%. Porque las cadenas compran volúmenes que son absolutamente desproporcionados con relación a lo que compran los pequeños negocios, y venden casi al mismo precio que los pequeños almacenes. ¿Por qué? Porque los pequeños almacenes no obtienen los descuentos que obtienen las grandes cadenas del sistema de empresas productoras de alimentos, y en consecuencia los almacenes, para poder ganar, tener una utilidad de alrededor del 20%, si compran a 100, tienen que vender a 120. Pero el supermercado, cuando vende a 120, es porque compró 40. Claro. Con lo cual, además, todo el sistema es un sistema perverso, porque si los productores de alimentos le pueden vender a 40 a los hipermercados, quiere decir que cuando le venden al comerciante pequeño lo están estafando. Sí. Pero lo están estafando, entre otras cosas, porque son cómplices y en algunos casos socios con el sistema de las cadenas de hipermercados, y juntos, los hipermercados siempre lo han negado, juntos son formadores de precios. Ahora, volvamos al caso de la PepsiCo. ¿Por qué no puede funcionar este pedido del gobierno de que sean aliados leales? Nosotros hacemos la política que ustedes quieren, necesitan. Bueno, sí, tengan ustedes un gesto de reciprocidad, porque si nos va mal en las elecciones, ustedes también van a perder. Esa sería la lógica, ¿no? Sí. Pero esa lógica no funciona cuando hay que meter la mano en el bolsillo. Es decir, el sistema del establishment, empecemos por ejemplo por la docena de empresas mundiales de pulpos que manejan el negocio de la exportación de cereales del país, de granos del país. Qué sé yo, Bungibor, Bungibor es una de las más conocidas, en este momento no recuerdo los nombres, pero son 5 o 6 grandes empresas, digamos, y una a las cuales se suman 5 o 6 más, hasta no formar más de una docena, que manejan todo el comercio exterior de granos de la Argentina. Ese sistema recibió, cuando el gobierno devaluó, al poco tiempo de asumir Macri, un beneficio gigantesco con la devaluación,
y otro beneficio gigantesco con la quita de retenciones a las exportaciones agropecuarias. Sin embargo, cuando el gobierno ha necesitado que liquiden ventas, porque ha necesitado que entren los dólares al país, cosa que ocurrió en los primeros meses del 2015, hoy ocurre justamente lo contrario. Hoy hay una especie de sobreoferta de dólares que le crea problemas al gobierno por el lado de la cotización del dólar, retrasando la cotización del dólar. Pero en aquel momento el gobierno necesitaba que los exportadores tuvieran también una actitud de reciprocidad, después de haber recibido semejante beneficio. Claro, dejar de tener el grano en los silos, liquidar ya y que entraran divisas. Claro. Bueno, no lo hicieron. No lo hicieron. No lo hicieron porque estaban esperando que el dólar subiera un poco más. Un poco más, sí. De que pasara en ese momento de 13 y pico a 14 o 15. O sea, no hay ninguna duda que los núcleos de poder económico concentrados están absolutamente satisfechos con haber logrado poner al frente del país a un personaje como Macri, un mandadero. Al sistema no solamente un mandadero y un socio. Macri forma parte del sistema dominante, no es un personaje, forma parte, es también parte de un imperio económico de gran importancia. No será lo mismo que Bungibor, no será lo mismo que la Pepsi, por supuesto, claro. Son empresas mundiales, pero forma parte, no es simplemente un mandadero. Y al sistema de los CEOs, colocados en los puestos de dirección de las áreas justamente en la cual esas empresas tienen sus intereses puestos. Por supuesto. Como el caso del Ministerio de Energía, que lo lleve un hombre de la Shell, digamos, prácticamente es que la Shell está gobernando en la determinación de los problemas energéticos del país. Bueno, pero a pesar de eso, la solidaridad no funciona, porque la idea de lo que rige, el único Dios que reina en ese mundo, la guita, la plata, es el dinero. Perdón, el dólar. El dinero. La solidaridad no existe. Ni siquiera existe la solidaridad con un gobierno que los representa. Existe la solidaridad a la hora de declaraciones, de ciertos modos de apoyo, digamos, ¿no? Periodístico, digamos, del peso empresarial y demás. Pero no me pidas que meta la mano en el bolsillo, porque eso ya es otra cosa. Digamos, el lugar que ocupa el dinero en este sistema es tan central, claro, que Lenin solía decir que si uno quiere ahorcar ingleses, siempre va a encontrar algún inglés dispuesto a venderle la soga. Claro. O sea, primero está la soga, digamos, claro, la plata que voy a recibir por la soga. Después, el uso que le den esa soga, sí, para ahorcar ingleses, no es problema mío. Claro. Bueno, así funciona esto, digamos, es decir, la Pepsi, como han denunciado a sus trabajadores, pero además es un hecho público, ayer sale en el ámbito financiero, ha decidido cerrar esa planta porque las inversiones que debiera hacer para transformarla son muy cuantiosas y les resulta más económico modificar su planta de Mar del Plata. Claro. Entonces, si quedan 500 trabajadores, no es mi problema. Si eso le hace un daño al gobierno de Macri, no es mi problema. Perdón, daños colaterales. Sí. Mi problema es la rentabilidad de la empresa y punto. Acaba de sufrir otro traspiés del mismo género el presidente Trump en los Estados Unidos con la declaración de Ford de que le va a hacer caso a Trump en no fabricar el Focus en México, pero lo va a fabricar en China. Uh-huh. Entonces, y lo va a importar desde China a Estados Unidos, cosa que es una especie de cachetada a la pretensión de Trump de que las automotrices vuelvan a radicar su producción
en los Estados Unidos. Ahora, no señor, no es así. Yo hago lo que me conviene hacer por mis negocios. Y lo que me conviene, si lo que me conviene hacer por mis negocios le afecta al gobierno de Estados Unidos, que se la banque. Y si crea problemas sociales en los Estados Unidos, que los estadounidenses se la banquen, sufran o lo que sea. Pero yo tengo que atender los intereses corporativos de mi empresa. Esa es la lógica con la cual funcionan estas cosas y con la cual funcionan las relaciones globales. Otro caso de queja por la traición fue el caso de Galtieri con las Malvinas. Galtieri creía que como los militares argentinos le habían ayudado a Estados Unidos en la lucha contra los sandinistas en Nicaragua, poniendo tropas y demás, lo menos que podía hacer este amigo es ayudarlos a ellos en Malvinas. No, esa lógica no funciona. La lógica que funciona es la lógica de los sistemas dominantes, digamos, y si la Argentina es un país semicolonial que tiene parte del territorio ocupado y que se quiere sublevar por ese hecho, hay que castigarlo, no hay que ayudarlo por más amigo que sea, por más supuesto amigo que sea. Y en el caso de las empresas, las empresas van a poner plata, si hace falta, para solventar la campaña de Macri. No por eso van a dejar de poner plata si se las piden para solventar las campañas de otros candidatos, porque hay que poner huevos en varias canastas por las dudas. Pero así funciona, digamos, un sistema que es perverso en su naturaleza. Entonces, pretender que, digamos, que la realidad tenga una lógica que no es la lógica connatural al capitalismo, es como pretender confiar en el escorpión. No se puede, no hay, digamos, reciprocidad en el escorpión. Y esto funciona de esa manera. Entonces, creo que digamos, lo mismo va a ocurrir, lo mismo va a ocurrir cuando la situación entre en una especie de crisis terminal. Yo recuerdo que en el 2001, creo que ustedes también se acordarán, fue vivido como una especie de traición, que de pronto el sistema bancario internacional y nacional también fugara las divisas cuando se veía que el país entraba en bancarrota, se llevara las divisas del país y dejara en banda a todos los que habían hecho depósitos a plazo fijo. Sí. Bueno, entonces, cuando se vio que el sistema se derrumbaba, todos los que habían sostenido durante una década las políticas de Cavallo, no salieron en auxilio de Cavallo, hicieron la propia. Y si Cavallo tenía que hundirse, que se hunda. Y con Cavallo, que se hunda de la Rúa y que se hunda todo el sistema que los había llenado de oro hasta ese momento. Pero ellos no saben hacer otra cosa que utilizar a los políticos que quieren servirles como si fueran limones a los cuales se les saca el jugo y se lo tira a la basura. Esto forma parte de una cuestión que es necesario considerar en la política. El reconocimiento que sí suelen obtener de parte de sus pueblos los políticos que sirven a los intereses populares, y que ha hecho de figuras como Irigoyen o como Perón, figuras que tenían un lugar en el corazón de las mayorías nacionales durante décadas, no rigen en ese mundo. Ese mundo es el mundo de la perversión y de la traición. Y esas son las reglas del juego. Bueno, gracias, Aurelio.